Estamos con Lucía Alba, licenciada en nutrición. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Me alegro. Muy bien. Día especial hoy. Ujú. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que me pareció muy relevante traer hoy. Primero por la alta prevalencia que tiene, que además va en aumento, ¿tá? Y porque además es una enfermedad que en la mayoría de los casos está estrechamente vinculada a los hábitos de vida y a los hábitos de alimentación. Y además, precisamente hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. O sea que es Día Mundial. Día Mundial de la Día Diabetes. Mundial. ¿Uruguay tiene día aparte o no? No, es No. hoy, O sea 14 de que noviembre. aprovechamos la movida mundial para esto. Exactamente. Perfecto. Sí. Como te decía, la prevalencia es alta. En Uruguay se calcula más o menos que un 10% de la población es diabética y va en aumento porque además ahora están empezando a aparecer casos diagnósticos de diabetes tipo 2, sobre todo en niños pequeños, ¿tá? Niños escolares. Pero además la diabetes es la cuarta causa principal de muerte por enfermedades no transmisibles en las Américas. Y en el año 2019 fue la causa de 1.5 millones de muertes, de las cuales casi un 50% eran personas menores de 70 años, o sea, causa de muerte prematura también, ¿tá? Vamos a hablar entonces qué es precisamente la diabetes. La diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una enfermedad crónica que se tiene de por vida, ¿tá? Y que se caracteriza por una incapacidad del páncreas para producir insulina o bien una dificultad de esa insulina para actuar correctamente, ¿tá? De forma eficaz. Como consecuencia de esta deficiencia, lo que sucede es que el azúcar en la sangre puede acumularse, provocando lo que se llama hiperglicemias, ¿tá? O puede bajar bruscamente, provocando hipoglicemias. Son las dos complicaciones de la diabetes. Pero básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de azúcar en sangre? Estamos hablando de un azúcar que es la glucosa, ¿tá? La glucosa viene a ser como la principal fuente de energía del organismo, como si fuera el combustible de un auto, haciendo el paralelismo, ¿tá? Es la que nos permite obtener la energía para realizar todas las funciones musculares, ¿tá? Toda la actividad muscular. ¿De dónde viene esta glucosa? De los alimentos, ¿tá? La podemos consumir en forma de azúcares simples, por ejemplo, azúcar de mesa, o la podemos consumir a partir de carbohidratos más complejos, ¿tá? Por ejemplo, arroz, papa, fideos, donde los azúcares están como en forma de cadenas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos cuando lo ingerimos, nuestro cuerpo digiere esas cadenas, corta, ¿tá? Y da como resultado unidades de glucosa. Esas glucosas después pasan a la sangre, ¿tá? Y a través de la sangre viajan hacia los tejidos, donde entran a la célula para que la célula lo pueda utilizar como energía. Como energía. Ahí está. Claro, porque a veces uno piensa, no tenés que comer azúcar. No, es mucho más complejo que eso la vida de un diabético, muchísimo más complejo, por supuesto. Sí. Pero no es solamente que el no consumir el azúcar. Claro, ahora vamos a ver un poquito el tratamiento, de qué se trata. Y por otro lado, vamos a ver qué es la insulina. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas, que lo que hace es precisamente permitir el acceso del azúcar, de esa glucosa, a las células. Viene a ser como una llave que abre la puerta de la célula para que la glucosa entre y pueda ser transformada en energía, ¿tá? ¿Qué pasa en la diabetes? Pueden pasar dos cosas, como decíamos, o que el páncreas no produzca esa insulina, o que esa insulina se produzca, pero la función de la insulina esté como alterada, ¿tá? Claro. Entonces que esa conjunción, digamos, llave-cerradura no se produzca adecuadamente. Como resultado, lo que va a pasar es que la glucosa en la sangre va a aumentar y va a producir una hiperglicemia. Claro. ¿Tá? ¿Qué podríamos decir que son valores normales de glucosa en sangre? Cuando medimos la glucosa en ayunas y nos da menos de 110 miligramos por decilitro, hablamos de una glucosa normal en sangre, ¿tá? Uh-huh. Y como decíamos, las dos complicaciones que pueden aparecer en la diabetes son la hipoglicemia o la hiperglicemia. La hipoglicemia es la bajada de azúcar en sangre, ¿tá? A valores menores de 70, decimos en general, que puede traer algunos síntomas notorios, aunque pueden variar entre personas, pero los más comunes son, bueno, cansancio, mareos, los cambios de comportamiento, la falta de coordinación, la dificultad para hablar, la sudoración fría, la palidez, ¿sí? Los temblores, las palpitaciones, en fin.
Las hipoglicemias son más comunes, obviamente, en personas que se administran insulina o en personas que toman medicamentos hipoglicemiantes para la diabetes, ¿tá? O en personas, por ejemplo, que se administran insulina pero no se alimentan adecuadamente o consumen pocos alimentos o alteran, digamos, el ritmo de los horarios de comida o se saltean comidas, ¿tá? O personas que hacen mucha actividad física y no ajustan sus ingestas o sus dosis de insulina. Claro. Y la hiperglicemia vendría a ser como todo lo contrario, ¿no? La subida de azúcar en sangre a valores mayores de 250, hablamos en general, y también los síntomas típicos son la poliuria, que es la necesidad de orinar permanentemente, la sensación de sed aumentada, la sensación de hambre aumentada, también el cansancio, la irritabilidad, y en algunos casos más graves puede llegar a dar mareos, vómitos, lo que se llama una cetoacidosis diabética, que ya es una situación un poco más grave. Hay varios tipos de diabetes, ¿sí? Tenemos lo que es la diabetes tipo 1, ¿tá? Que es una diabetes que es más común que aparezca durante la infancia o la adolescencia, aunque también puede aparecer en adultos, y es de origen autoinmune. Significa que nuestro propio cuerpo produce anticuerpos que atacan a las células que producen la insulina. ¿Está bien? Entonces, como consecuencia, no se produce insulina y esas personas con diabetes tipo 1 sí o sí tienen que inyectarse insulina, tienen que autoadministrarse insulina. ¿Tá? Pero no está vinculada a los hábitos de vida y de alimentación, es una enfermedad más bien autoinmune. ¿Y surge por ahora no se sabe? Autoinmune, claro. Puede ser hereditaria, en fin. ¿Tá? Por eso es más común que haga su debut en la infancia. Claro. Después tenemos la diabetes tipo 2, que sí es más común que aparezca en adultos, aunque como te decía, también ahora está apareciendo en niños cada vez más, porque sí está vinculada a los hábitos de vida y de alimentación y sobre todo a los estados de sobrepeso y obesidad. Sabemos que las tasas de sobrepeso y obesidad infantil van en aumento. En este caso, lo que sucede es que el exceso de grasa corporal provoca lo que se llama una resistencia a la insulina, hace que esa insulina no pueda actuar correctamente, esa llave no pueda actuar correctamente y la glucosa no pueda entrar a las células. ¿Tá? El tratamiento en estos casos va a ser fundamentalmente a través de la alimentación y del ejercicio físico y a través de medicación, ¿tá? De hipoglicemiantes orales, como la metformina, por ejemplo, que es bastante conocida. Pero sí tiene que ver con los hábitos de vida. O sea que cambiando hábitos se puede lograr una... Sí, no se cura la diabetes, pero sí se puede prevenir. O sea, se puede actuar previo antes de que aparezca. Claro, por ejemplo, a veces aparece una prediabetes, ya empiezan a aparecer valores alterados de glicemia y ahí podemos actuar y evitar que se desarrolle una diabetes. ¿De la 2 se pasa a la 1 o no? No, son distintas. La 2 es la 2 y la 1 es la 1. Sí, perfecto. Sí. Y después tenemos un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que aparece en el embarazo por primera vez. ¿Tá? No es lo mismo una mujer que es diabética y se embaraza a una mujer que no es diabética, pero desarrolla una diabetes gestacional en el embarazo. Más común en el segundo trimestre de embarazo. Y acá lo que tiene que ver son las hormonas propias del embarazo que interfieren en la acción de la insulina. Pero en general es una diabetes que después del parto desaparece. Vuelve hacia atrás, digamos. Sí hay mujeres que tienen como más probabilidad, más riesgo, que son las mujeres que tienen antecedentes de diabetes en la familia o que han tenido otros embarazos que han desarrollado diabetes gestacional o mujeres que tienen sobrepeso o obesidad. Claro. ¿Tá? ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Siempre decimos que la diabetes es una enfermedad silenciosa, o sea, uno cuando tiene glicemias altas no siente dolor, no siente nada, ¿no? Excepto que tenga valores muy altos y aparezcan estos síntomas que hablábamos, uno no se da cuenta. Y eso también a veces dificulta el tratamiento. O sea, el diagnóstico precoz y la resolución. Ahí va. Pero sí, cuando los valores son extremadamente altos, aparecen estos síntomas que hablábamos, ¿no? Las ganas el hambre aumentado, las ganas de tomar agua, la sed permanente, la poliuria, la orina frecuente, y otros síntomas que tienen que ver con el comportamiento, la irritabilidad y demás.
Pero en realidad el diagnóstico se hace a través de examen de sangre, Claro. ¿tá? Y se da cuando se pincha a la persona en cualquier momento del día y los valores dan mayores a 200 miligramos por decilitro, o cuando dan en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, o cuando la hemoglobina glicosilada, que es otro valor, otro parámetro que se mide en la sangre, da más de 6,5%. ¿Tá? Cualquiera de estos. O sea que tenemos como 3 maneras. Sí. Claro, pero por ejemplo, hoy nos están mirando y como es un día de que tomamos todos conciencia, decir, bueno, yo voy a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Ese rápido, porque claro, vos hablas de 100 a 200, hay un amplio, uh-huh. ¿no? Hay como una cosa bastante, el que me pincho y me da 150, ¿me tengo que quedar tranquilo, por ejemplo? No, bueno, ahí lo que se hace se llama una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es eso que te miden, viste, la glicemia antes, después cuando tomás te dan como una solución de glucosa sí. Y después te miden también a ver cómo respondes. Claro, que se llama la curva, por ejemplo. Ahí va. Claro. ¿Cómo respondes a eso? Si da más de 140, estamos hablando de diabetes. Bien. ¿Tá? Bien. Y bueno, el tratamiento tiene como 3 patas fundamentales, que son la alimentación, el ejercicio físico y la medicación. ¿Tá? La medicación es generalmente con hipoglicemiantes orales que lo que hacen es como mejorar esa sensibilidad a la insulina, que la insulina pueda actuar mejor. La metformina es bastante conocida. Sí. El ejercicio físico, que también mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye las glicemias, pero además también tiene todo un efecto en el peso, en las dislipemias, mejora los valores de colesterol, mejora los valores de presión arterial, o sea, tiene como muchos más beneficios. La recomendación mínima de ejercicio, actividad física, son 150 minutos por semana, que es bastante fácil, en realidad son 30 minutos 5 días de la semana, sí. Con eso ya salimos del sedentarismo. Y después la alimentación, que va a consistir básicamente en, obviamente, evitar azúcares simples, controlar un poco la ingesta de azúcares más complejos y evitar sobre todo las grasas saturadas, las grasas de mala calidad. ¿Tá? Basar la alimentación lo más posible en alimentos naturales y grasas saludables. Claro. Se pueden usar endulzantes, edulcorantes aprobados. Tenemos la Asociación de Diabéticos del Uruguay que avala esos alimentos que no tienen azúcar. Que sí, son sí, el cartelito de ADU que es verde y azul. Ahí va, exactamente. Exactamente, que nos garantizan de alguna forma que esos alimentos no tienen azúcar y que los diabéticos los pueden consumir. Y además no son altos en grasas tampoco. Claro. ¿Tá? Pero más allá de esos 3 pilares, más importante aún es la educación en diabetes. ¿Tá? Una persona con diabetes que esté bien educada en la medicación que tiene que tomar, cómo se tiene que alimentar y la actividad física que tiene que realizar, puede llevar una calidad de vida buena y vivir de forma como cualquier otra persona. Claro, ¿tá? Claro. Ahora, si falta educación, ya es más complicado porque la diabetes tiene complicaciones. Sí, sí. Cuando esos desbalances, digamos, en el azúcar sanguíneo se mantienen y son crónicos en el tiempo, puede traer complicaciones importantes, ¿tá? Enfermedades cardiovasculares, infarto, enfermedades cerebrovasculares, falla de irrigación de las extremidades que pueden incluso terminar en amputaciones, claro. Puede haber pérdida de la visión, falla renal, en fin. Complicaciones siempre, graves. ¿No? Prevenir, cuidarnos y bueno, el diagnóstico precoz en todas las enfermedades y más en estas enfermedades que aparecen silenciosas que son complicadas. Y la prevención, fundamental la prevención. Saber que son enfermedades que cuando aparecen son crónicas, pero que se pueden sobrellevar. Pero que se pueden sobrellevar y se pueden prevenir. Exacto. Desde temprana edad. Gracias, Lucía. Gracias a vos. Bueno, nosotros continuamos.